Hola, bueno, eh, pues el día de hoy vamos a ver lo que es rúbrica y una guía de observación. Sin embargo, recuerda que semana tras semana hemos estado trabajando estos instrumentos, técnicas de evaluación que, como su nombre lo dice, nos van a permitir evaluar, nos van a permitir medir, y una de ellas, lo que decíamos, no solamente evalúas, mides y otorgas una calificación, que sería calificar. Entonces, lo que necesitamos en esta parte es que, como lo hemos visto en clase, ya ubicamos que es una rúbrica y que es una guía de observación. Sin embargo, la idea es retroalimentar para que tú puedas elaborar ese instrumento. Aunque ya se haya realizado en clase el instrumento, ya tienes un ejemplo, la idea es que tú, con esta información, puedas generar una rúbrica y una guía de observación, pero como lo estábamos haciendo, lo tienes que trabajar para preescolar. Entonces, sé muy puntual en esa parte, ya que de los trabajos que me han entregado, pues uno de ellos es que no les han dado ese enfoque para preescolar. Sin embargo, bueno, aquí lo vemos que en su defecto tú lo tienes que hacer o enfocar en preescolar. Entonces, esa es como que la idea principal o fundamental. Te vas a ir a tu libro de aprendizajes clave, el que tienes, y de ahí vas a tomar en cuenta un aprendizaje esperado. Y de ese aprendizaje esperado, ¿tú qué evaluarías? Sin embargo, bueno, te puedo decir que te puedes apoyar de alguna planeación, y dentro de esa planeación pues puedes trabajar para que tú digas, bueno, ¿qué es lo que necesito evaluar en este momento? Entonces, esa es como que la parte idónea dentro de lo que tendríamos que trabajar. Vamos a iniciar con lo que es, para que tú puedas conocer qué es una rúbrica. Y como lo vemos aquí, la rúbrica pues va a ser ese conjunto de criterios y normas generalmente relacionados con los objetivos de aprendizaje. ¿Por qué crees que de ahí que yo te pido que tú empieces a trabajar referente a un aprendizaje esperado? Y te lo hablo así porque tú ya lo conoces, no es de algún tema que no te esté yo hablo, de un tema que no que desconozcas. Ya lo conoces porque ya llevaste una práctica, entonces en ese momento pues tú ya puedes relacionar. Entonces, si tu objetivo de aprendizaje es que el alumno identifique, que el alumno analice, no sé, a lo mejor vamos a hablar de animales acuáticos, animales terrestres. Entonces, bueno, ¿qué evaluarías? ¿Qué criterio tendrías que evaluar? Una de ellas es que identifique qué es un animal acuático, características de un eh, animal terrestre. También podríamos verlo como un criterio de. Nos va a ayudar la rúbrica para evaluar un nivel de desempeño o una tarea. Se trata de una herramienta de calificación utilizada para realizar evaluaciones objetivas, que es lo que ya te mencionaba. La rúbrica es muy objetiva, es muy concreta. Ya no te vas a meter en problemas en una situación de, y entonces, ¿qué le pongo? O solamente, como te lo mencionaba, ¿no?, en alguno de los casos con otros instrumentos, pero sin embargo la rúbrica es muy específica de lo que tú estás evaluando. Entonces, por consiguiente o consecutivo, pues esa es como que la idea, ¿no? Realizar esas evaluaciones objetivas. También menciona que la rúbrica es un conjunto de criterios y estándares ligados a los objetivos de aprendizaje usados para evaluar la actuación de alumnos en la creación de artículos, proyectos, ensayos y otras tareas. Vamos a pensarlo. Se me ocurre trabajar en preescolar, lo que decíamos plastilina, pero no solamente es que la puedan moldear, sino a lo mejor tú pretendes hacer cierto muñeco, no sé, alguna actividad. Entonces, con eso tú vas a evaluar que el alumno pueda que hacer esa creación de ese artículo. Pero entonces, ¿cómo lo logró o no lo logró? Eso va a depender de lo que tú coloques en tus ítems. Pero sin embargo, es importante que aquí tomemos en cuenta esta parte. Entonces, la rúbrica va a ser ese conjunto que nos va a ayudar a evaluar generalmente lo que decíamos, el aprendizaje, y es muy objetivo. Ahí no vamos a tener problemas en esa parte. Claro está que tú debes de trabajar o debes de evaluar por medio en base a criterios. Entonces toma en cuenta esta parte que vas a evaluar criterios, y bueno, una de ellas es en base a que, ¿cuáles son esas características que debe tener una rúbrica? O la rúbrica se caracteriza ¿por qué? Por enfocarse en medir un objetivo establecido. Él puede ser desempeño, comportamiento o calidad. Aquí te puedo trabajar una de ellas, que en tu rúbrica tú estarías evaluando los niveles del conocimiento. ¿Cuáles? Pues uno de ellos lo vemos como
el actitudinal, procedimental y conceptual. Actitudinal podríamos trabajar el comportamiento, tú estás evaluando el comportamiento. Desempeño podríamos trabajarlo en la parte conceptual, porque ahí es donde estaríamos viendo si el alumno está logrando. Y el procedimental, pues la calidad, cómo produce o cómo desarrolla eso que tú estás trabajando. De igual manera, una de las características que se identifica de la rúbrica es usar un rango para el desempeño. ¿Cuál va a ser ese rango del desempeño de 0 a 2, de 3 a 5, de 5 a 6, de 6 a 7, lo que decíamos el excelente, bueno o regular o en proceso? Y decíamos que la rúbrica es una herramienta de evaluación que identifica ciertos criterios para un trabajo. Lo que cuenta, qué cuenta ese trabajo. Por eso precisamente solamente te va a evaluar ciertos criterios, y como en alguno de los casos yo te decía, es importante que la rúbrica se las des a conocer a los alumnos. En su caso, en alumnos de preescolar, pues no se los va a dar a conocer a ellos. Sí les puedes hablar sin problema, pero les vas a dar a conocer a los padres de familia para que ellos puedan identificar qué les estás evaluando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y de ahí tenemos que otra última característica, porque podemos encontrar un sinfín de características, pero que estas me parecieron interesantes y que en su defecto la última, ayudan al estudiante a entender cómo se evaluará su proyecto, su actividad, su desempeño, comportamiento. Por eso te decía yo que se las tienes que dar a conocer para que ellos tomen en cuenta qué es lo que tú vas a evaluar. Si en tu rúbrica dices organización de equipo, o si en tu rúbrica vas a evaluar comportamiento, o vas a evaluar hasta vestimenta, en cuestión de formalidad, cumple con las características, entonces ahí podría decir el alumno, tú me vas a evaluar formalidad, entonces pues a la clase o a la actividad me tengo que presentar formal. O la otra, a lo mejor tú le vas a evaluar si cuenta con el material, como una bata, si voy a hablar en laboratorio, entonces pues una de las partes fundamentales para entrar a un laboratorio es o el uso sí exclusivo de bata. Entonces ahí tendrías que darle a conocer al estudiante referente a la rúbrica qué es lo que tú vas a evaluar, para que el alumno, como comúnmente lo decimos, no se ponga las pilas y se ponga a trabajar en esa parte. Entonces es importante que lo tomes en cuenta. Más adelante vamos a ver las características, imágenes de ellas, para que tú puedas observar qué es lo que te pudo hacer o mejorar en lo que decíamos dentro de tu, ¿cómo se llama? Ay, tengo problemas con esto. Esta computadora me está fallando. Dentro de lo que tú tendrías que trabajar en tu rúbrica. ¿Entendido? Entonces, bueno, eso es lo que tendríamos que hacer de una rúbrica. Pasos para elaborarla, como te decía, vamos a definir los indicadores a partir del criterio de evaluación, qué es lo que tú estás evaluando. Vamos a llevar a cabo operaciones mentales o procesos cognitivos que contiene, es decir, la capacidad que el sujeto ha de proponer en un juego para mostrar la adquisición de esta. Ese es el ejemplo que yo te daba para que tú, por ejemplo, puedas definir los indicadores en base a un criterio de evaluación. Vienen los contenidos. Y bueno, en un ejemplo es que muestran el desempeño de la competencia. ¿Qué vas a evaluar de esos contenidos? El contexto, espacio de aplicación dentro de un aula, la contextualización. Es esencial que tú tomes en cuenta en esa parte. Vienen los valores y actitudes integradas en el comportamiento del indicador que pueden definir el tipo de alumnado que se persigue, lo que yo te mencionaba, qué tipo de alumno tienes para que tú puedas evaluar. Entonces, esos serían como que los pasos a trabajar dentro de una rúbrica. De ahí pasamos a lo que es una guía de observación. Comúnmente yo te decía que cuando trabajes una guía de observación te elabores un formato. El formato para que en alguno de las situaciones tú veas qué es lo que tú vas a observar. Claro está que dentro de una clase, observación puede existir interna o externa, o en su defecto interna, pero de lo que te decía, para observar una clase o para observar cómo es el desempeño del docente o el desempeño del alumno. Entonces ahí toma en cuenta qué es lo que tú vas a observar, porque ahí nos conflictamos, recordarlo en clase, y entonces qué es lo que yo voy a evaluar.
Por eso aquí lo dice que es una lista de puntos importantes que son observados para realizar una evaluación de acuerdo a los temas que se estén analizando. Entonces tú, por ejemplo, si yo soy el observador y te voy a observar como maestro, pues ¿qué es lo que yo tengo que evaluar? Pues que a lo mejor seas congruente en clase, que las indicaciones sean claras. Pero si tú vas a evaluar como docente, tú vas a evaluar a tu alumno, pues de igual manera tendrías que buscar qué es lo que vas a evaluar, qué es lo que vas a observar, perdón. Por ejemplo, no sé, a lo mejor a mí me interesa observar que el alumno pueda realizar las actividades detenidamente o que el alumno pueda integrarse en el salón de clases. Entonces, bueno, ahí vamos a darnos cuenta que la guía de observación, por eso te mencionaba que debes de colocar puntos a observar. Para que una investigación se lleve a cabo satisfactoriamente se requiere entender la raíz del problema o situación estudiada y esta guía facilita esa función. Entonces, a veces no es un problema que se tenga en clase, lo único que te mencionaba es qué vas a evaluar, qué vas a observar. Y bueno, a mí me interesa observar la interacción del alumno, entonces eso observo. Características de una guía de observación es una evaluación justa e instantánea, se observan los procesos actitudinales de cambio y el progreso evolutivo del estudiante. Por ejemplo, algo así muy minucioso puede ser que a lo mejor en la primera clase tu alumno no se pudo integrar, pero en la segunda ya hubo una integración entonces eso puntualmente lo tengo que anotar. Es confiable porque los demás estudiantes pueden colaborar para la evaluación también y lo que te mencionaba, ¿no? Puede complementarse con otros instrumentos tal como la lista de cotejo y lo importante aquí es que me va a permitir al investigador obtener directamente los datos de la realidad empírica. Lo que te mencionaba, tú como observador vas a ir al salón de clases y vas a observar detenidamente, entonces no va a ser así como que, lo que me dijo tal persona, no. Yo como observador me voy a dar cuenta que sí se está cumpliendo. Entonces, eso es lo que como que la parte fundamental de la guía de observación. Y bueno, aquí vienen los ejemplos. Te mencionaba y primero paso con lo que es la guía, vienen las instrucciones, viene el objetivo y ahí te lo mencionaba en clase. Desarrollame ese objetivo de lo que tú vas a observar, cómo y cuándo, para que yo pueda tomar en cuenta cuál es el principal motivo de observar. Vienen los aspectos evaluar, por ejemplo, en una de ellas, llega a tiempo al trabajo, si yo lo estoy observando al docente, si yo puedo observar al alumno, bueno, cumple con el uniforme requerido, si no, tal vez, y observaciones dentro de. Y en su defecto, bueno, pasamos con lo que es una rúbrica. En la rúbrica aquí vienen los indicadores de evaluación. Si lo manejamos aquí como indicadores, lo manejamos como un semáforo. Por lo regular en preescolar así se maneja, logrado, en proceso o se le dificulta. Recuerda que no debes de colocar no lo sabe, lo desconoce o no está bien, malo, no. Es en proceso o se le dificulta. Pues toma en cuenta ahí. Y vienen aquí los aspectos. Bueno, aquí en esta rúbrica vienen aprendizajes esperados que favorecen y viene logrado en proceso y se le dificulta. Entonces, si te das cuenta y dice, pero sin embargo, que la que trabajamos en el salón de clases está de diferente manera y esa es la que yo te voy a pedir para que tú puedas complementar lo que es una rúbrica y una guía de observación. Eso prácticamente son los ejemplos. Sin embargo, retoma los vistos en clase. La idea es que tú puedas elaborar una guía de observación, una rúbrica referente a preescolar. Entonces, retomo esa parte y espero que quede muy claro que a plataforma en la actividad de rúbrica y rúbrica y guía de observación vas a subir 2 ejemplos de estos que estamos viendo, pero aunado a eso recuerda que viene no solamente las instrucciones, sino viene lo que son los aprendizajes esperados que tú vas a evaluar. Entonces toma en cuenta muy esa parte y sé creativo con tu rúbrica y guía de observación. Recuerda que la tienes que enfocar para preescolar. Pues bueno, eso sería todo por hoy. Espero y quede claro. Cualquier situación la aclaramos en el foro. Aquí alguna pregunta o comentario, va a estar activo el foro de la plataforma titulado Guía de Observación y Rúbrica.